perder su vuelo. Vamos a continuar con los siguientes módulos. Este simposio, que es el estado actual de la mujer gestante y las enfermedades cardiovasculares, un tema muy interesante, muy complejo y que en la actualidad nos está generando algo de problemas, sobre todo los que laboramos a nivel institucional, con el famoso, así como ya tenemos nuestro código infarto, pues ya tiene más tiempo con lo del código Mater, y esto implica que cualquier situación de una mujer embarazada que sea afectada o que tenga una morbimortalidad es una complicación verdaderamente dramática. Entonces vamos a ver uno de los temas que van a impactar directamente en nuestra práctica diaria, que es el riesgo, que es el manejo precisamente de las cardiopatías congénitas durante el embarazo. Para ello, la doctora María del Carmen Íñigo Riesgo nos va a hacer favor de darnos esta ponencia. La doctora es cardióloga clínica con adiestramiento en el servicio de embarazo de alto riesgo de la ginecobstetricia de Castelazo Ayala, o sea, la Gineco 4. Ella está laborando. Ay, eso no me dijeron. No, pero es que no me dijeron, te digo. Me están comentando que también va a haber otro cambio, que tenemos, doctora, mil disculpas, no nos habían comentado de esta situación, pero también parece ser que hay otro que se va y se le va el avión. Entonces, vamos a pasar a esta segunda plática. Esta segunda plática se refiere al manejo, al intervencionismo y la mujer gestante. Entonces, en este caso nos va a hacer el favor, el honor, el doctor Carlos Cabrera Arroyo, que él es cardiólogo intervencionista, egresado Centro Médico Nacional. ¿Labora en dónde? ¿De la Raza? Ajá, ¿y dónde labora? Eso es, él es egresado del Centro Médico Nacional La Raza y labora a nivel privado. Y él nos va a hacer favor de dar la plática. Adelante. Adelante. Va a sonar la alarma. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este bellísimo lugar de nuestra República Mexicana, además con pláticas que realmente han sido excelentes, con una calidad, con especialistas de renombre. Agradezco a la invitación al doctor Alfredo Estrada, a la ANCAM, al doctor Enciso, gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, entrando ya al tema directamente, realmente no es fácil tener una experiencia en el manejo de estos pacientes, porque para que una paciente cardiópata, ya sea congénita o adquirida, llegue a un feliz término, es muy difícil verlo en nuestro medio. Las pocas pacientes que hemos tenido la oportunidad de poder tratar ha sido gracias a un trabajo multidisciplinario donde trabajamos con el obstetra, con el internista, con el cardiólogo de imagen, con el cirujano cardiovascular, con el endocrinólogo inclusive. Es un trabajo multidisciplinario en donde para poder lograr que a estos pacientes se les haga un procedimiento que muchas veces es de rescate. Afortunadamente contamos con una buena estructura, estamos bien armados para enfrentar a estos pacientes. Tenemos desde dispositivos que pueden cerrar fístulas o conductos o comunicaciones interventriculares, interauriculares, o balones y stents que pueden abrir de otra manera obstrucciones, válvulas obstruidas, inclusive colocar e implantar válvulas transcateterismo durante el embarazo. Entonces, solo recordarles que la cardiopatía es la causa más frecuente de muerte materna después de los trastornos psiquiátricos. En el 2012, desafortunadamente, 25% en nuestro país teníamos como índice de mortalidad. Gracias al trabajo que han hecho las autoridades y la medicina privada y conjuntamente las sociedades cardiológicas con las obstétricas, esto ha mejorado. ¿Y esto es debido a qué? A que hay un estado de hipercoagulabilidad, que ustedes ya saben, por diferentes mecanismos hormonales y también por diferentes mecanismos de compresión mecánica a estructuras como la vena cava y los cambios hemodinámicos que muy bien ya citó la doctora Elsa. Solamente voy a puntualizar que el volumen sanguíneo que empieza a partir de la 20 semana
va a llevar al tope a la 24 y de ahí va a incrementarse hasta en un 50%. Esto que es un proceso adaptativo inducido por la demanda metabólica del feto y que en una paciente sana cardiovascular realmente no le va a dar ningún problema. En una paciente que tiene alguna cardiopatía estructural, aquí todas las que estamos tratando tienen cardiopatía estructural, sí se va a ver afectada. A medida que este volumen plasmático aumenta, se produce un aumento paralelo del gasto cardíaco, también en un 30-50%, lo que nos hace un estado hiperdinámico. Se van a alterar muchas estructuras, el ventrículo izquierdo crece, aunque mantiene relativamente sus valores normales. La raíz de la aorta crece, lo que favorece disecciones y trombosis cuando hay hipertensión durante el embarazo. Hay una reducción de la poscarga que se debe a que la placenta es un circuito de alto flujo y baja la resistencia. Y las presiones pulmonares, aquí se pueden ver enmascarar muchas cardiopatías porque se mantienen normales durante el embarazo y probablemente se produce una reducción de las resistencias vasculares a compensar el incremento del flujo sanguíneo. En esta gráfica podemos ver cómo después de que va aumentando la gestación, conforme van recorriendo las semanas, va aumentando tanto el gasto cardíaco como el volumen plasmático en paralelo. Entonces, estas pacientes, ¿cómo se deben de considerar en el momento en que son detectadas? Son pacientes de alto riesgo, son pacientes que tienen que estar manejadas por el cardiólogo en la consulta, son pacientes que deben de estar con el endocrinólogo, con el obstetra y con el médico de cuidados intensivos obstétricos. A pesar de la hemorragia externa que llega también, antes de esto quiero hacer un hincapié. Las pacientes, la mayor mortalidad no la tienen durante el embarazo, al menos no en México, la tienen durante el puerperio. Y esto es debido a que a pesar de la hemorragia externa, el gasto cardíaco que aumenta en el posparto, hay una descompresión súbita de la vena cava y esto produce una transferencia de sangre súbita al útero que está en contracción y por ello el periodo posparto especialmente implica el riesgo de las gestantes con cardiopatías. Además, en este periodo es donde vemos mayor incidencia de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. Este es el único estudio que yo encontré cuando me asignaron este tema. Es un estudio canadiense que se llevó durante 2 años, el CARPREC. Incluyó a 562 pacientes durante 617 embarazos. El 75% tenían cardiopatías congénitas y el 25% tenían cardiopatías adquiridas. Acá en México la relación es 50-50 porque hay mucha fiebre reumática todavía y el paciente llega con mucho valvulopatía específicamente de la mitral. La frecuencia de complicaciones en este estudio fue del 13%, comparado con lo que teníamos en México, que ahora viene siendo más o menos igual, y las principales complicaciones fueron insuficiencia cardíaca y las arritmias de las cuales ya se platicó. Ahí se vio que estos eran los factores de riesgo de complicaciones maternas, una clase funcional avanzada antes de embarazarse, la disfunción ventricular izquierda, lesiones obstructivas principalmente izquierdas como el área valvular mitral menor de 2 centímetros o la aórtica de 1.5. Aquí quiero aclarar, normalmente estas áreas en una paciente no gestante, sana, realmente no van a afectar su clase funcional, sin embargo durante el embarazo las va a llevar a falla cardíaca y como ya comentaron una historia previa de arritmias. Me voy a permitir presentar algunos casos. Esta es una paciente que tenía embarazo de 19 semanas, pero además tenía coartación de la aorta. Como les dije, los problemas obstructivos y prácticamente del lado izquierdo son problemas muy pobremente tolerados, son problemas que requieren atención inmediata. Y solamente contamos en nuestro medio con la cirugía, que tiene muy buenos resultados todavía, y con la terapia endovascular. Esta paciente llegó, se le hizo un angiograma con protección para el bebé y vean, es una coartación de aórtica justaductal crítica, vean la circulación colateral abundante que desarrolló. Entonces, sesionamos el caso y lo que se decidió es ponerle un stent. Aumentan los riesgos con estos pacientes tanto de trombosis como de disección de aorta. Y vean el resultado final. La paciente llegó a feliz término, no hubo complicaciones tampoco fetales,
y esto fue lo que nos ayudó. Esta es una paciente que llegó con insuficiencia cardíaca secundaria a una fístula arteriovenosa pulmonar por enfermedad de Weber. Es una fístula enorme con un gran cortocircuito de izquierda a derecha, que al final del embarazo, por falla cardíaca refractaria a manejo, tuvimos que embolizar. Con esto disminuyó la falla cardíaca, mejoró la clase funcional y pudo programarse para cesárea. Esta es una cosa que hay que puntualizar. Tanto el tratamiento quirúrgico como el tratamiento endovascular está indicado, ya que el tratamiento médico no tuvo oportunidad de mejorar a la paciente. Y estos pacientes siempre hay que planificar una cesárea con el obstetra. Ahora, les comentaba yo del puerperio. Voy a presentar una paciente que después de haberle hecho cesárea por hipertensión en el embarazo, mantenía, a pesar de 6 medicamentos, cifras altas de hipertensión de más de 200. ¿Qué hicimos con esta paciente? Pues aplicamos lo mismo que hemos estado aplicando con otros pacientes de difícil control, una terapia de denervación renal. Y con esto las cifras no vuelven a la normalidad, pero sí bajan a niveles de 140, 160, que pueden ser mejor manejadas y que nos van a evitar un daño como un daño vascular cerebral. Salud. Esta es una lesión obstructiva derecha que sin embargo no fue bien tolerada. Estamos haciendo un angiograma a nivel del tronco de la arteria pulmonar y vean que hay una estenosis de la rama derecha crítica. La paciente prácticamente hacía cianosis y tuvo 3 síncopes antes de llegar. Colocamos un stent en la rama, era una lesión que estaba bastante apretada y aquí lo que se hace es pensar que la paciente hay que proteger no nada más a ella, sino al producto. Una protección radiológica, prácticamente solamente ver el campo donde estamos trabajando, porque la incidencia, está reportado la incidencia de patología oncológica en el feto en los primeros 2 años después de radiación. Otra lesión con cortocircuito de izquierda a derecha en una paciente joven, 16 años, con embarazo 25 semanas, una comunicación interatrial grande, ostium secundum, prácticamente sin bordes. Entonces se decidió que por la falla cardíaca repetida que tenía, a pesar del manejo con diuréticos intravenosos, como ya se comentó con digoxina, se llevó a cierre exitoso. Realmente es un procedimiento que acompañados de todo un equipo nos tardamos no más de 20 minutos, guiados por eco intracardíaco y realmente seguro tanto para la unidad materno-fetal. Y algunos pacientes que nos llegaron porque seguían son pacientes, estos 2 casos son casos posparto atendidos transvaginalmente. Sin embargo, aquí se puede observar cómo la paciente continúa chocada, con hemorragia. Ya se habían ligado en ambos casos las uterinas y sin embargo se seguía observando fuga. Con esta paciente con microesferas de 700 micras se emboliza a la paciente. Todavía no usábamos Onyx, que acabamos de usar en un caso muy exitoso en Juárez. Aquí con micropartículas vean cómo se logra contener. Este es otro caso también de una paciente también posparto, se entró a cirugía, se ligaron las uterinas y sin embargo seguía sangrando y vean el resultado posembolización. Son procedimientos de rescate. También en los niños, ¿qué estamos haciendo? Cuando ya sabemos que el ecocardiograma fetal hay una alteración, nos permite planear de mejor manera qué vamos a hacer con el niño. Un niño con ventrículo izquierdo hipoplásico, dependiente de conducto, patología totalmente ducto dependiente, a pesar de las prostaglandinas en el niño, es un niño de 17 días que necesitaba mantener el conducto arterioso permeable y tenía alto riesgo de una fístula periférica. Entonces decidimos colocarle un stent de los que ponemos en las ilíacas, se le pone, mejora con esto el flujo en el bebé, es un bebé pretérmino, prematuro, y esto vean cómo la circulación pulmonar prácticamente es normal, y esto nos hace ya poder planear la segunda parte de una cirugía de Norwood con el niño mucho más recuperado. Aquí fue necesario también hacer un rasking, es decir, crear aquí un cortocircuito intracardíaco, vean, con un balón, para que mejorar el intercambio de oxígeno. Este es un caso es un caso que me mandó el doctor Jaime Cabrales, con el que tuve oportunidad de entrenarme en Colombia, ahora en TAVI.
Es una paciente tercera cirugía de falot crítico, ya tenía un tubo con tegra que conectaba el ventrículo derecho y sin embargo durante el embarazo allá tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, prácticamente embarazada o no, como comentaba la doctora Elsa Silva, esta paciente la hubiéramos tenido que meter a un procedimiento mínimamente invasivo debido al alto riesgo y había que aquí aparte entender que además estaba embarazada. Entonces ahí estamos colocando el stent. Vemos las presiones de ventrículo derecho y en el angio final prácticamente nada de regurgitación. Este es el Hospital Materno Infantil de Colombia, donde ahorita nos están haciendo favor de permitirnos entrenar en TAVIS. Y bueno, en cuanto a cardiopatía, también hay que mencionar que las enfermedades que implican gasto cardíaco limitado, es decir, las afecciones obstructivas isquiadas, como ya lo dijimos, nunca van a ser bien toleradas. De inmediato hay que mandarlas con el cardiólogo y el cardiólogo ponerse en contacto con gente que haga terapia endovascular o cirugía cardíaca, que también en México tiene muy buenos resultados. Es difícil ver pacientes que tengan Eisenmenger o hipertensión pulmonar primaria y quieran embarazarse. Las que llegan a embarazarse, la mortalidad es del 50% y lo que se ve más frecuente todavía en nuestro medio es la necesidad de anticoagulación secundaria a prótesis mecánicas. Eso ya se comentó hace rato en la plática anterior, que a pesar de los riesgos, pues la warfarina sigue siendo mejor que otras y más toleradas. Siempre se debe de ofrecer consejo a la preconcepción a todas las mujeres con cardiopatía con el objetivo de que no corran riesgos y permitir a toda mujer que también planee su futuro. Ellas tienen el derecho de elegir el cuidado adecuado de las gestantes con cardiopatía durante el embarazo, el parto y el posparto. Siempre va a requerir un equipo multidisciplinario que incluye cardiólogos, ginecólogos, anestesistas entrenados, cirujanos, internistas, es decir, todos los que la ayuda aquí es bienvenida. Determinar afecciones como el infarto, como ya sabemos, se está dando en mujeres embarazadas, sino por aterosclerosis, por trombosis, por disección, y mujeres que están en edad con más años embarazándose y que fuman, también tienen afección y alto riesgo de aterosclerosis. Me permito invitarlos a nuestra reunión que sigue en agosto y la que vamos a hacer el año entrante en Monterrey. Muchísimas gracias.